nuestro evento. Les pedimos a todas y todos los asistentes que puedan apagar su cámara y su micrófono para evitar tener problemas de conexión. El programa de orientación psicológica del Centro Ignaciano de Desarrollo Estudiantil les damos la bienvenida al conversatorio Últimas Palabras en el marco conmemorativo del 10 de septiembre, que es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El día de hoy nos acompañan el licenciado Mario Alberto González Jiménez, exalumno de la licenciatura de Comunicación y director del cortometraje documental Últimas Palabras. La maestra Berta Patricia López Reynoso y el maestro Daniel Páramo Castillo, especialistas de salud mental en el tema de suicidio. Últimas Palabras es un cortometraje que proyecta cómo diferentes voces leen cartas y pensamientos suicidas mientras la gente continúa con sus vidas. Fue producido como proyecto para la materia de Síntesis y Evaluación 3, además de participar en la competencia universitaria del Festival Documenta en el 2020, formando parte de la selección oficial de DocuFilm 2021. A continuación, presentaremos la proyección del corto documental Últimas Palabras con una duración de aproximadamente 15 minutos. De igual manera, les compartimos que vamos a poner el link en la parte del chat para quienes tengan problemas de conexión puedan proyectarlo desde el lugar en donde estén. Ya está en la parte del chat el link y ya lo vamos a proyectar. Papá, me sacó, ¿verdad? ¿Vale? ¿Mande? ¿Me sacó? No, aquí estás. Estás en la reunión. Ah, ok. ¿Se escucha el video? No, no hay audio del video. Yo no escucho el video. No, Lili. No se escucha. No, no se escucha. Ya también se quitó de la pantalla. Sí, es que Pero ni se ve. sí, en el momento de compartir, creo que hay que seleccionar compartir también audio. A ver. Listo. Hasta arriba hay incluir sonido de... Sí, listo. Va de nuevo.
Ahorita me dijo Berta que no se veía. Hice pruebas con Mario. A ver. Ya que estoy empezando a perder la memoria y no quiero. Les pido una disculpa por hacerlo junto a la estación de policía, pero quise hacerlo cerca de sus cámaras para que no se culpe a nadie de mi muerte, para que le entreguen pronto mi cuerpo a mi mujer y para que me dispensen la autopsia, si eso fuera posible. Me suicido por el rápido deterioro que estoy teniendo en mi salud, ya que estoy empezando a perder la memoria y no quiero vivir con Alzheimer. Les doy las gracias a todas las autoridades por la orientación que le puedan dar a mi mujer para que reclame mi cuerpo. Entréguenle a ella la nota que aquí anexo. No quiero olvidar tu nombre, Cecilia. No quiero que nuestros hijos se conviertan en extraños. No quiero que tengas que cuidarme como a un niño y soportar esa vergüenza. No quiero dejarles un recuerdo triste de mis últimos años. Ya he hablado con el abogado. Acuérdate que los lunes hay que pagarle a don Miguel. Sé que estoy haciendo lo correcto. Para mis papás, váyanse a la verga. Me vale madres. Ustedes van a ser quienes me lo hicieron. Yo me puedo matar si yo quiero. No me pueden hacer nada. No me pueden controlar. Karen, no abras la puerta. Háblale a tu mamá. Ella ya sabe qué hacer. Te quiero mucho. Por favor, no entres al cuarto. Mi amor, no encuentro las palabras para expresarte cuánto te quiero. No quiero seguir así. No quiero que me veas así. Solo le pido a Dios que ilumine tu camino y que tengas amor. Tu mamá todavía te ama y siempre lo hará. Por favor, perdóname. Dicen que después se pone mejor. Cuando
cuando seas grande, cuando salgas de la prepa. Pero no es cierto. Yo ya no quiero esperar. Ya fue mucho. No puedo dejar que nadie más se entere. Sería demasiado humillante. El Señor esté con ustedes. La lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley. Ya he escuchado a mis papás decir que está mal, que Dios odia a los jotos. Simplemente trata de huir de su responsabilidad. Me da mucho miedo escucharlos porque sé que están hablando de mí. Palabra de Dios. Siempre he querido cambiar, pero no he podido. Creo que esta es la única manera. Me voy a ir al infierno de todos modos. Se trata de que observen ustedes qué es lo que está pasando, reacciona, no reacciona, hay burbujas que se desprenden, etc. Ustedes van a sugerir siempre. He escrito esta nota varias veces en mi mente por muchos años y esta por fin se siente bien. No voy a modificarla ni a pensarle mucho. Ya acepté que la esperanza solamente lleva a la decepción. Es solamente que estoy cansado. Cansado de sentirme cansado. Sé que no debería de pensar así. No la merita porque tengo una vida muy buena. Me he sentido alejado de todos. No siento nada por mis amigos, ni por nadie. No sé desde cuándo empecé, ni por qué. De todas formas, siento que ya es momento. Odio estar vivo. Siempre decepciona a todos y eso nunca va a cambiar. Siento que nunca voy a ser suficiente para nadie. Siempre fallo en todo. Antes pensaba que mis fracasos eran como una señal de que yo estaba destinado a cosas mejores. Ya no lo creo. Siempre pensé que sería difícil explicar por qué quiero esto. Y tenía razón.
¿Cómo les explico que ya no aguanto ni un día más? Tengo un trabajo, pero no me alcanza. Estoy en la escuela, pero siempre falto. Y ya, no hay nada más. Ya quiero terminar. Estoy cansado de arruinarlo todo. Estoy cansado de sentirme solo. Estoy cansado de tratar de ser decente y hacer que me quieran. Este odio no es para mi familia, ni para quienes han pasado por mi vida. Es solo para mí. Ya he perdonado a todos, pero no puedo perdonarme a mí mismo. Ya he pedido ayuda antes y me la han negado. Creo que es mi castigo por todas las cosas que hice. Es mi castigo y lo acepto. Espero que entiendan que esto lo hice para poder dejar de sufrir, poder descansar. A partir de este momento, si tienen alguna pregunta o comentario que quieran realizarle a nuestra invitada y nuestros invitados, les pedimos las vayan escribiendo en el chat y al finalizar su participación, les daremos lectura. Mario González Jiménez es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana León. Su primer cortometraje documental como director, Bastardos Desterrados, fue ganador del primer lugar en el concurso universitario Identidad y Pertenencia en Guanajuato International Film Festival 2018. Obtuvo una mención honorífica de parte del jurado en la competencia universitaria en el Festival Documenta en Querétaro y participó en más festivales internacionales de cine. Sus cortometrajes han competido 2 veces en Palm Springs International Short Fest. Damos la palabra al licenciado Mario González Jiménez, quien nos hablará sobre su experiencia al realizar el corto documental Últimas Palabras. Hola a todas y todos. Supongo que si me escuchan, si no me escucho ya alguien me dirá que estoy hablando solo. Sí, te escuchamos. Maravilloso. Pues muchas gracias a todas y todos por venir. Para mí es como muy especial, es una gran oportunidad poder mostrar el documental a más personas y poder traer el tema de la salud mental así como a la conversación, ¿no? Que más gente pues se lleve alguna especie de reflexión o un pensamiento que no habían tenido antes sobre el tema, porque creo que esto puede parecer una analogía como no tan pertinente, pero hace poco supe que la Secretaría de Salud llamaba a la obesidad como la enfermedad silenciosa, porque mucha gente muere de eso sin que nos demos cuenta. Creo que la depresión y la ansiedad y los demás problemas de salud mental también son como una enfermedad silenciosa porque
mucha gente la está sufriendo a nuestro alrededor y no nos damos cuenta, y porque están guardando silencio, ¿no? Y estas voces quedan solamente en sus cabezas. Esa era un poco la idea del documental. La razón por la que yo escogí este tema, este fue mi proyecto de síntesis 3 de comunicación, fue primero porque pues yo ya tenía cierta experiencia haciendo documentales y era lo que quería hacer, y además porque más o menos cuando yo entré a la universidad, una persona cercana a mí se quitó la vida, ¿no? Entonces eso ha sido un tema que ha estado en mi mente por años. O sea, realmente ya tiene 6 años que pasó eso. Y me encuentro que hasta la fecha sigo pensando en eso, ¿no? Y durante toda, fue algo que marcó mi vida a partir de ahí. Y entonces de alguna forma yo quise como poner ese tema o pues sí, explorarlo a través del documental, cosa que es un poco complicada porque no sentía que fuera un tema que se podía explorar de la forma como el documental tradicional, ¿no? De que tiene entrevistas con personas que están involucradas y con expertos y demás, y vemos imágenes que las acompañan. Esa es como la forma más obvia o tradicional de hacer documentales, ¿no? Y sabía que esto no se puede explorar de la misma forma. Y había muchas preocupaciones de mi parte de cómo abordar este tema de una forma que fuera adecuada y que no pudiera prestarse a interpretaciones problemáticas o erróneas, ¿no? O que terminara siendo una obra insensible, que no fuera pertinente. Investigué un poco sobre cómo se debían de abordar el tema del suicidio en los medios de comunicación y encontré que no hay ninguna forma 100% correcta, ¿no? No hay ningún mensaje que quede completamente limpio de interpretaciones complicadas o que no son las mejores. Siempre va a haber, en un tema tan delicado, pues siempre va a haber un riesgo, ¿no? Entonces, después de pensarlo mucho, decidí asumir el riesgo bajo el pensamiento de que, pues es mejor que sí existan productos comunicacionales sobre esto, a que simplemente no existan y que siga siendo un problema que está por debajo del agua y que no nos damos cuenta, ¿no? Hasta que sucede cerca de nosotros, que fue lo que pasó en mi caso, ¿no? Pues la idea, además de, no estoy seguro cómo es que se me ocurrió primero. Creo que lo que sí les puedo contar es que lo primero que conseguí para el documental fue el sonido de la orquesta Orgullo Guanajuatense, así se llama, porque es de adolescentes y niños, que están todavía afinando los instrumentos. Esto me pasó por accidente, fue un accidente afortunado. Yo estaba grabando un video en San Juan de Dios, donde está la iglesia, y ahí estaban los niños de la orquesta, ¿no? Y cuando escuché que estaban afinando los instrumentos, yo nunca me había tocado estar en un lugar donde estén afinando los instrumentos, ¿no? Y me pareció que era como una antipieza musical. Me pareció el sonido fascinante y afortunadamente como yo iba ahí para grabar un video, tenía mi grabadora de sonido, entonces decidí grabarlo, como coleccionarlo. Y se me ocurrió que sería padre utilizarlo en un video, en un corto, pero no sabía en qué tipo de corto, ¿no? Y ya a partir de ahí como que se detonó la inspiración y el proceso mental de en qué piensas para hacerlo. Y pensé en qué se venía a la mente al escuchar eso y pensaba que era como las voces de personas cuyos pensamientos están ya desarticulados, ¿no? Como un bullicio que está ahí, pero no podemos entenderlo. Y pensé, ¿de qué pensamientos puede haber desarticulados? Pues los pensamientos suicidas, ¿no? Creo que cuando una persona ya está en ese estado, ya deja de ser como era antes. La persona que yo conocía, que se suicidó, también dejó una carta, y yo nunca la leí, afortunadamente, pero quienes sí la leyeron me dijeron que ya esta persona era irreconocible, ¿no? Que no era como si estuviera alguien más hablando. Creo que es algo que sucede también. Yo sí investigué, pero tampoco me convertí en un experto en salud mental, evidentemente. Y creo que lo poco que sé o lo poco que conozco desde mi propia experiencia, quise pues ponerlo en el corto, ¿no? Quise que me puse a investigar más o menos de qué grupos eran como particularmente vulnerables al suicidio. Encontré que la mayoría de los suicidios son hombres y también que hay algunos como grupos particulares, como los adultos mayores que tienen problemas de salud o miembros de la comunidad LGBT y cosas por el estilo, ¿no? Pues quise que estas voces que solemos no escuchar estuvieran presentes en el documental. Y al final creo que pues he recibido buenos comentarios del corto, creo que algunas personas lo han apreciado y espero que pues, les haya dejado algo bueno, ¿no? Bueno, no es algo bonito, no es algo bonito de pensar, vaya, pero creo que es importante que lo pensemos y que lo tengamos presente.
porque pues realmente pues parte de la idea del documental es estar viendo todas estas personas que están viviendo vidas normales y cotidianas y no sabemos quiénes de ellos podrían estar teniendo esos pensamientos, ¿no? Por eso todos nuestros personajes están fuera de campo o están como anónimos, porque podría ser cualquiera de los que están ahí y así es realmente la realidad en la que vivimos, ¿no? Y no sé qué más decir, supongo que podemos pasar a lo que sigue. Agradecemos al licenciado Mario por tus palabras y por compartirnos tu valiosa experiencia y aprendizajes al realizar esta producción. Gracias a ustedes. El suicidio es un grave problema de salud pública que se ha incrementado a raíz de la pandemia del COVID-19. De enero del 2020 al 31 de marzo del 2021, en Guanajuato se han quitado la vida un total de 674 personas. De estos, 559 son hombres y 114 son mujeres, principalmente de los 21 a los 30 años. Para conocer de fondo esta temática, damos la palabra a nuestros panelistas. La dinámica para su intervención consistirá en que la maestra Berta y el maestro Daniel irán respondiendo algunas preguntas que desde su área nos acercarán a la comprensión del suicidio, analizando el corto documental Últimas Palabras. Les recordamos a nuestros panelistas que cuentan con un máximo de 10 minutos para compartir sus respuestas. Presentamos a la maestra Berta Patricia López Reynoso. Ella es maestra en psicoterapia clínica por la Universidad Iberoamericana León. Es licenciada en psicología por la misma universidad. Se desempeñó en la Secretaría de Salud por más de 11 años en el área clínica en unidades de primer nivel de atención. Es responsable del programa de salud mental y programa de prevención y atención a la conducta suicida en la jurisdicción sanitaria en León. El maestro Daniel Páramo Castillo es licenciado en Psicología por la Universidad de Guanajuato y es maestro en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Es profesor en la Universidad de Guanajuato de asignatura en Intervención en Crisis, autor de artículos científicos en temas de comportamiento suicida y salud ocupacional, así como textos y videos de divulgación en suicidología. Es instructor en primeros auxilios psicológicos para personal de diversas instituciones como universidades, Secretaría de Salud Pública, Secretaría de Educación y Cruz Roja. Bien, la primera pregunta para nuestros panelistas sería, ¿por qué el diagnóstico de una enfermedad puede conducir al suicidio? ¿Y todas las personas que se suicidan tienen depresión? Sí, gracias. Buenos días a todas y a todos. Y bueno, pues procuraré generar algún tipo de comentario en relación a las preguntas aquí abordadas con respecto al video que me parece muy adecuado. Creo que el director trata, por lo menos desde mi perspectiva, generar dos realidades, ¿no? Una con un dolor por ahí muy manifiesto a través de todas estas palabras que se escuchan, y por el otro lado, una vida cotidiana donde hay comida, verduras, un trabajo, una escuela, etcétera, ¿no? Y entonces surgen a través de nuestras propias experiencias y al abordar esta temática, pues surgen estas preguntas como la que ahorita menciona, ¿no? Definitivamente la conducta suicida tiene, sí habría que decirlo, factores protectores y factores de riesgo que están asociados a que en la medida de que unos se presentan con mayor intensidad y en mayor cantidad, pues van a producir que se presenten algunas conductas suicidas. Y por el otro lado, existen los factores protectores que van a ser los que nos van a ayudar a justo evitar que las personas puedan presentar este tipo de conductas. Y bueno, pues cuando hay una emisión de un diagnóstico de algún tipo de enfermedad, pues esto se vuelve como un factor de riesgo para las personas en el sentido de que pues, empiezan a brotar evidentemente pues un montón de emociones y sentimientos
como puede ser el miedo, la incertidumbre, la angustia, la desesperanza, a través de la emisión de un diagnóstico de una enfermedad. Sin embargo, también habría que señalar que finalmente estos sentimientos y estas emociones que pueden ser presentadas en una persona con un diagnóstico de algún tipo de enfermedad, pues tiene que ir asociada para que se vuelva un factor de riesgo con la conducta suicida, con ciertas habilidades y capacidades también del propio individuo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente es una situación general que cuando una persona se le diagnostica con alguna enfermedad física o terminal, pues pueda generarse conductas suicidas, ¿no? Pero sí, evidentemente, cuando esto se asocia también con otras circunstancias personales y familiares de la persona, pueden ser un factor de riesgo. Esto es que la persona pueda presentar, pues a lo mejor de manera ya previa a un diagnóstico de la enfermedad, pueda presentar sentimientos de inferioridad, sentimientos de desesperanza, sentimientos de inutilidad y también la manera y los factores y los elementos que tenga la persona para enfrentarse a su vida cotidiana, en donde van a encontrar pues evidentemente conflictos, problemas, situaciones que pues que lidiar de la vida rutinaria, de la vida ordinaria, y que se les haga mucho más complicado poder enfrentar todas estas problemáticas, y se va a sumar a un diagnóstico de algún tipo de enfermedad, pues entonces sí lo podríamos considerar como un factor de riesgo. Pero esto no es general. Se tienen que sumar, digamos, algunos otros elementos para que se pudiera considerar como un factor de riesgo, ¿no? Sí me parece prudente comentar y integrar en esta aportación de mi tiempo, que bueno, pues que el suicidio no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Y que hay ciertos detonantes que pueden generar la presencia de ciertas conductas suicidas, y uno de ellos pues puede ser, como ya la pregunta lo decía, el diagnóstico de una enfermedad, ¿no? Sin embargo, bien lo vemos en el video, y lo escuchamos en el video, este tipo de pensamientos y estas conductas suicidas, pues no ocurren así, hoy me levanto con ya la intención de matarme. No, hay toda una, pues un periodo de tiempo que ocurre en donde van pasando ciertas circunstancias en la persona para poder llegar a tomar una decisión como el de matarse, ¿no? Y entonces sí habría que aclararlo, y por eso en el video muy bien lo concluye el licenciado Mario, que al final pues los suicidios son prevenibles, porque en este sentido hay una serie de situaciones que van ocurriendo previas a que ocurra la conducta. Y ahí es en donde entonces también está la invitación en el video sobre poder reflexionar en cuanto a qué podemos hacer cuando vamos identificando un deterioro en la persona que va a ir encaminado a la presencia de la ideación suicida. Entonces, me parece que sí debemos de recordar y de tener en cuenta que el suicidio no llega, que hay una serie de situaciones que van presentándose, y que como sociedad, como personal de salud, como personal de la comunidad, como personal de nuestras propias familias, pues tendríamos que empezar a aprender a identificar, ¿no? Y bueno, pues me parece que esto lo iremos abordando durante este panel, y sí me gustaría nada más terminar mi participación de esta pregunta, en donde sí hay detonantes que nos pueden llevar a la conducta suicida, pero que no es una, pues no es una generalidad. Hay un montón de factores que se van sumando para que la conducta suicida se presente, y ahí también tendríamos que tener mucho cuidado cuando nosotros tenemos algún tipo de conversación con respecto al suicidio de alguien más, y evitar decir, digamos, causas o única o solo una causa
de la decisión del suicidio de una persona. Entonces, pudiera haber sido el detonante un diagnóstico de alguna enfermedad, sí, pero hay algunas otras cosas que se van sumando y que tendremos que considerarlo a la hora de, pues, platicar sobre un suicidio. Bien, muchas gracias, maestra Berta. Siguiente pregunta. ¿Por qué no sospechamos cuando una persona se empieza a despedir antes de cometer un suicidio? ¿Todas las personas que se suicidan dejan notas? ¿Por qué las personas que se suicidan dejan notas? A mí sí me pasó, hablar sin micrófono, ya estoy aquí. Qué interesantes preguntas, da mucho que hablar. Tienes razón cuando nos necesitan controlar el tiempo, porque la suicidología es un área que está en permanente construcción, tiene muchas visiones, muchas disciplinas que aportan, entonces no hay consensos. Y qué bueno que no haya consensos porque se abre el conocimiento. Preguntas sobre por qué dejan cartas las personas. Y el documental de Mario lo dice bien claro, es una muestra muy ilustrativa de los motivos por los que dejan cartas. Pero antes voy a decir, Se apagó el micrófono, maestro Daniel. gracias por avisarme, sí se apaga de repente, yo sé, en estas reuniones. Bueno, continúo. Aclaro que es la minoría de gente quienes dejan notas. En estudios en el mundo se ha calculado que entre el 5% y máximo el 15% dejan una nota y no hay un perfil definido único de personas que tienden a dejar notas. En Guanajuato ya se ha comprobado que es el 14%, o sea, estamos muy productivos en cuanto a notas, pero dentro de la normalidad. Digo, no hay un solo perfil y tampoco hay una sola motivación. El cortometraje es una muestra muy, muy elocuente de los contenidos que deja la gente en sus notas póstumas. Vemos notas de expresión emocional, una nota muy enojada contra los papás, que los trata con groserías, notas de desesperanza, por ejemplo, de que buscó soluciones y no las pudo recibir, no recibió apoyo, otras con tristeza, etc. Otro cúmulo de notas tienen disposiciones, parece que están apagadas las emociones y entonces dispone de qué debería ocurrir con su cuerpo, con sus pertenencias, mensajes últimos, etc. Y los últimos son los vinculares, cuando tienen algo que decirle al prójimo, ¿no? Igual algo teñido de enojo o de tristeza, algo como un mensaje muy concreto, etc. Entonces, no hay una sola motivación, hay tantas notas como subjetividades, ¿no? Como personas puede haber. De hecho, un comentario más respecto a las notas. No todas las notas son una carta comitente envuelta en un papel. Se han identificado notas de despedida. Es más técnico decirle de despedida. Póstuma significaría que le hizo posterior a la muerte. Cartas suicidas de despedida se han encontrado realizadas en paredes o realizadas con dibujos. Una muchacha en la India hace un par de años se hizo tatuar su nota póstuma. Obviamente ahí faltó la detección, ¿no? La sensibilidad como para identificar cuáles eran sus planes, por qué se estaba tatuando una nota de despedida y se quitó la vida en cuanto salió del estudio de tatuaje. Y también cuenta como carta de despedida producciones que son individuales, notas en cuadernos, dibujos, una última obra, etc. En la segunda pregunta, bueno, era la primera, yo la abordé en segundo lugar. La segunda pregunta quiero ahondar un poquito más, porque a mí me parece muy, muy delicado el asunto de identificar por qué la gente no hace algo al respecto, o por qué no nota este riesgo, esta proximidad de la muerte. ¿Sí? Las investigaciones han dicho dos cosas muy importantes en este tema, que eso depende enteramente del receptor, que no tiene que ver con cómo lo dijo o quién lo dijo o si estaba deprimido o enojado el suicida, sino el receptor, el familiar o el amigo que no lo notó. Y la segunda cosa bien importante es que hay varios niveles de no notarlo. Es decir, no todos lo podemos generalizar como que sí vieron o no vieron los indicios, sino el primer nivel es cuando efectivamente no lo pueden ver. Hay personas incapacitadas
porque, voy a empezar con los detalles, tienen un trastorno, ¿sí? Alguien con un trastorno psicótico, autístico, incluso adicciones, pues sociopatías, tiene dificultades con los vínculos, con la empatía o quizás hasta con la convivencia cotidiana. Entonces hay gente que no puede verlo o tiene problemas cotidianos, ¿no? Alguien que esté muy estresado, ausente del hogar, si se dan cuenta, sí les podemos creer cuando dicen, no lo noté, no lo puedo observar, pero es una variable de sí mismo. Hay otro nivel en el que la gente sí lo puede notar. Y también otra vez empieza con que depende de patologías personales, ¿no? Alguien con depresión es muy sensible para otras personas con depresión o con riesgo suicida, pero este nivel parece que no hace nada al respecto porque lo notan y no saben cómo reaccionar. Otro grupo, otro ejemplo que cae dentro de esta segunda categoría es la de cuando hay alianzas, por ejemplo, ¿sí? que quieren guardar el secreto de la persona que detectaron con riesgo, o están enojados con la familia, o se sienten lejanos a la familia, ¿no? El primo se da cuenta de que su primo está en riesgo y no se anima a avisar, o están divorciados los papás y prefieren como tener a alguien con enfermedad en la familia en vez de encender alertas, ¿sí? Por enojo, por alianzas, por desvinculación, hay gente que lo nota, no le da la importancia y no enciende las alarmas. Y por último, están las personas que sí quisieran hacer algo, sí lo notan y no hayan cómo. Situaciones tan sencillas como, por ejemplo, que no tienen acceso a servicios de salud o creen que no tienen acceso, ¿sí? que nada más no saben a dónde acudir. O que han tenido malas experiencias con los servicios de salud, entonces ni le mueven, ¿verdad? Que les avergüenza, que les da miedo, que otra vez respetan más la privacidad, que creen que todo puede estar bajo control, con un regaño, con un echarle ganas, etcétera. Y bueno, a todo esto le llamamos, no se dieron cuenta cuando dice la licenciada, la maestra Berta, sí que dejaron notas, sí que siguieron un caminito muy largo para llegar al punto en el que, bueno, ya escribieron su carta de despedida. Por el momento es lo que quiero decir. Gracias, maestro Daniel. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo la discriminación se vuelve un factor que induce al suicidio? Sí, gracias. Bueno, pues para continuar con estas reflexiones, si bien lo decía ya Daniel muy bien, tiene que ver con cuestiones sociales. Bueno, también depende pues de la perspectiva de estudio de la conducta suicida, pero algo que nos puede ayudar a entender esta conducta es desde lo social, ¿no? Y entonces, pues hay algo súper importante que tendremos que aprender para poder prevenir los suicidios a nivel social. Y uno tiene que ver con la aceptación y con la pertenencia. Es decir, la aceptación tiene una utilidad y un uso importantísimo en los seres humanos y humanas, ¿no? En el sentido de que de alguna manera pues vivimos en una sociedad, de alguna manera tenemos que haber o tiene que haber de alguna forma algún tipo de convivencia y que la aceptación y la pertenencia, el sentido de pertenencia a un grupo, pues es fundamental. Y no solo para la conducta suicida, sino para otras cosas, bueno, para la prevención de la conducta suicida es importantísimo, pero para otras cosas también. Entonces, en ese sentido, la discriminación a grupos vulnerables, pues se vuelve un tema para atender, ¿no? Y entonces ya lo decía también el licenciado Mario en su intervención, pues hay grupos en situación mucho más vulnerable y mucho más identificados como grupos que por la cultura, por la educación que tenemos, por los estigmas, por prejuicios que tenemos como sociedad, pues hay una discriminación ante este tipo de grupos. Y entonces, pues por ejemplo, la comunidad LGBT, todas estas posibilidades,
pues, pues se vuelve un grupo vulnerable, en el sentido de que todavía nos cuesta mucho trabajo aceptar al otro en sus diferentes perspectivas, en sus diferentes orientaciones y en sus diferencias de ser como persona, ¿no? Y en ese sentido, pues, se puede ir sumando a factores de riesgo y entonces presentar algún tipo de conducta suicida, ¿no? Y entonces me parece que como sociedad a lo que habría que apostarle es al generar una sensibilización y trabajar mucho en la empatía, ¿no? Y la empatía, digamos, se tendría que empezar a trabajar desde edades muy tempranas porque no es algo que, pues que sea así innato al ser humano, ¿no? Se tendrían que empezar a generar ciertas estrategias para desarrollar este tipo de habilidad. Y en ese sentido, pues tratar y evitar los suicidios a manera de, con una visión más bien social, ¿no? Las redes de apoyo, pues es algo que generalmente se vienen afectadas cuando un suicidio llega a su término o cuando hay un suicidio consumado, porque durante este periodo en donde se va presentando un deterioro de la persona, pues las redes sociales cumplen un papel fundamental, ¿no? Y en ese sentido, las personas empiezan a aislarse, empiezan a dejar de conversar, empiezan a dejar de vincularse, de relacionarse y en ese sentido, el grupo de apoyo y las redes de apoyo pues se vuelven pues un factor que puede ser un factor de riesgo cuando ya no están presentes estas vinculaciones o estas relaciones, ¿no? Y entonces, me parecería que tendríamos que seguir trabajando en la construcción de el respeto hacia la otra persona, que luego me parece que con tanta situación individual y social que estamos viviendo o de esta solamente preocupación por mi persona, dejamos de ver al otro, ¿no? Y entonces también decía el maestro Daniel, tiene que ver también con una percepción de los demás hacia la vivencia de la persona que está sufriendo un dolor psicológico, ¿no? Y en ese sentido, pues habría que estar trabajando con el estar viviendo esta cotidianeidad y viviendo estas rutinas diarias que tenemos, pues con un sentido de voltear a ver a la otra persona, ¿no? O sea, me parece que el video también lo muestra perfectamente, o sea, hay una serie de imágenes y escenas en donde pues los chicos están en la escuela, en un laboratorio, en su clase, el maestro está dando sus explicaciones. Y bueno, pues aquí también la reflexión iría hacia que cuando nos vinculamos, cuando nos relacionamos, cuando conversamos con el otro, pues cómo lo hacemos y de qué manera nos estamos viendo, ¿no? Y bueno, pues me parece que desde ahí podríamos hacer un cambio en la sociedad y desde ahí podríamos generar la disminución de casos de suicidio, porque al ser empáticos y al ver la necesidad que hay en el otro y alcanzar a ver el dolor del otro, pues podríamos generar algún tipo de acción, que en otras intervenciones también me parece que lo vamos a abordar, pero que creo que es importante ir reflexionando cómo nos estamos relacionando con las personas. También decía una frase en el video, bueno, pues sí tengo trabajo, voy digo, tengo la escuela, pero no voy. Es decir, hay una serie de situaciones y de espacios sociales en donde la gente deja de relacionarse, ¿no? Y entonces ahí es en donde, pues, es un compromiso de todas y de todos poder empezar a identificar estas partes en donde ahí podríamos empezar a abordar y en donde ahí podríamos empezar a tener una intervención, porque también habría que decir que bueno, pues finalmente la mayoría de las personas que tienen o que viven con algún tipo de trastorno mental o con una situación de crisis psicológica que los puede llevar a una presencia de conducta suicida, pues no llegan de manera inmediata a los servicios de salud y mucho menos a los servicios de salud mental. Entonces, ¿esto a qué nos lleva o los datos a qué nos invitan? Pues entonces que este tipo de identificación la tenemos que hacer desde la sociedad.
desde la comunidad, desde los espacios educativos, desde los espacios y centros de trabajo, ¿no? Finalmente, ahí empezarían nuestras intervenciones sociales, individuales y de empatía hacia el otro para poder acompañar, escuchar y posteriormente y finalmente atender en un espacio de profesional en el sentido de la salud mental. Entonces, hasta aquí sería lo que podría decir con respecto a esta pregunta. Muchas gracias, maestra Berta. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos identificar a una compañera o compañero que está considerando el suicidio? ¿Qué pasa con las personas que aparentemente están felices y no muestran señales de alerta? Gracias, Vale. Con gusto platico un tema que es básico, que ese sí se comparte en memes y en infografías breves de Facebook y de redes sociales. ¿Cómo identificar? Los indicios son claros. Ya vimos que la persona no siempre está al 100% para ser sensible a los indicios y por eso hay que divulgarlos. Por eso hay que hacerlos lo más accesibles y extenderlos lo más posible. Se puede identificar claramente, primero, el indicador más poderoso, el factor de riesgo más comprobado en todas las poblaciones es el de los intentos previos. Hay gente que dice, lo intentó, pero como lo hizo con una pastilla o como lo hizo cuando estaba enojado con la mamá. No era intento, era chantaje. Ahí quiero combatir un mito y voy a aprovechar este micrófono, aunque se salga un poquito de la pregunta, porque quiero combatir el mito de que eso era por un chantaje. Todas las conductas suicidas, incluso las que son muy letales, que no dejan nota póstuma, son chantaje. En el sentido de que todas tienen un mensaje que dar contra el mundo, contra la gente, contra cómo percibe su vida. Todas son chantaje. También esa muchacha, ese adolescente que tomó 5 aspirinas con Coca-Cola para suicidarse, parece de risa, pero hay niños que sí. Sí parece que quieren manipular. Virginia Woolf quería manipular a su esposo cuando lo descubrió en una infidelidad y metió la cabeza en el horno, le prendió el gas, justo cuando iba a entrar la sirvienta, ¿sí? O sea, sí es chantaje, sí quieren manipular. La sirvienta tardó 20 minutos más en llegar porque perdió el tren y encontraron muerta a Virginia Woolf. Entonces, todos los suicidios son chantaje, son un mensaje, pero también son un riesgo real. Esa persona que tomó 5 pastillas, va a aprender que al rato necesita, pero cambiar la marca de pastillas o hacerlo escondidas. Y entonces sí está en riesgo, sí está aprendiendo cómo llevar a cabo un suicidio para que en el siguiente momento lo lleve a cabo. Entonces, regreso al punto, un intento previo muy o poco letal es uno de los primeros indicadores. Y hay otros indicadores que son considerados focos rojos porque hablan de la inminencia, de que ya está a punto de llevarse a cabo el suicidio, que son, por supuesto, tomar disposiciones finales, ¿no? Arreglar testamentos, dar mensajes sobre pertenencia, sobre su cuerpo, mensajes últimos, regalar objetos, investigar acerca de situaciones legales, espirituales de la muerte, investigar acerca de métodos suicidas. Nos habla que no es poco el riesgo, sino que ya hay una planeación activa. Ya está, como decía, inminente. Una mala noche, en un mal momento lo va a llevar a cabo. Y hay otra serie de indicadores que son todavía más divulgados, que hablan de un malestar, de una incapacidad para estar sobrellevando las situaciones cotidianas, que bien podrían estarnos hablando de depresión, de desvinculación, pero ya cuentan como indicadores de riesgo suicida. Y los voy a decir ya de manera clara. Datos de depresión, de aislarse, de no hacer las cosas que disfrutaba o no disfrutar las cosas que hacía cotidianamente y que antes disfrutaba. Sonó como juego de palabras, pero ya no disfrutar. Marchitar su personalidad. Ya decía, aislarse y perder contacto con personas, no poder dormir bien o no poder alimentarse bien, o sea, descuidar su propio organismo. Son indicadores que podríamos estar percibiendo, ¿vale? Recuérdame, la otra pregunta también tenía que ver con qué hacer al respecto. La otra pregunta es, ¿qué pasa con las personas que aparentemente están felices y no muestran señales de alerta? Gracias.
para no adelantarme, entonces, gracias. Es muy frecuente que las personas parezca que están felices, sobre todo cuando están más cerca del acto suicida. ¿Sí? Tomar una determinación, tener ya preparado el plan, les causa alivio. Ya ese sufrimiento que los llevó hasta ese punto se queda en segundo término porque ya va a descansar, digamos. Bueno, o así lo siente la persona. ¿Sí? Entonces, es algo que nos tiene que alertar cuando alguien que ha estado constantemente triste, de repente tiene unos días muy eufóricos o muy maníacos. De hecho, por ahí hubo alguna controversia con medicamentos antidepresivos que generaban tanta energía en las personas, pero sin curar la depresión, por supuesto, sin curar los conflictos intrapsíquicos y personales, pero generaban tanta energía que causaban suicidios. O sea, no quitaban la depresión, sino daban energías para llevar a cabo todas estos malos consejos que da la depresión. Genera alivio, por eso se ve feliz la gente, pero también hay otro grande grupo, que es el de pues, la gente que, claro, que lo está ocultando, que ya aprendió cómo esconderse, cómo llevar a cabo medidas para consumar el suicidio de manera eficaz, y entonces por lo mismo se oculta, parece que está tranquila. ¿Qué hacer al respecto? Ahora sí me voy a adelantar solamente con un consejo para ver qué onda con estas personas, y es preguntar, tal cual, ya lo dijo Berta de una manera bien clara, de esa la empatía, el prójimo, la persona que esté cerca, tendría que estar alerta. Ahorita vamos a hablar de cómo estar alerta y qué hacer. Gracias. Gracias, maestro Daniel. Les recordamos a nuestras asistentes y nuestros asistentes que si tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran hacerle a nuestros panelistas y a nuestra panelista, las pueden ir escribiendo en el chat. Para al finalizar la intervención de la maestra Berta y el maestro Daniel, les daremos lectura. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿El suicidio se comete por tener algún trastorno de personalidad o por los problemas que tenemos en nuestras relaciones interpersonales y las propias dificultades o crisis que enfrentamos? Si un familiar cercano se suicida, ¿el suicidio puede ser un destino para mí? Gracias, Vale. Pues primero, tratando de abordar la primera pregunta, sí me parece que tenemos que trabajar mucho en el estigma porque a nivel, digamos, sociedad y a nivel coloquial, de repente pensamos que las personas que cometen suicidios o que tienen conductas suicidas como los intentos, pues solamente tiene que ver con personas que tienen algún trastorno mental o que están locas, ¿no? Y que bueno, pues habría que cuidar mucho esa parte, tanto en la conversación fuera de la persona que está presentando esta situación de riesgo de suicidio, como evidentemente con la persona que está presentando riesgo de suicidio, ¿no? Estas son de las cosas que habría que empezar a cambiar, a quitar, a trabajar y a ser muy sensibles al respecto, ¿no? Luego no sabemos qué hacer, cómo reaccionar ante una situación de riesgo de suicidio y lo hacemos de forma, pues tal vez inadecuada e impulsiva. Y entonces decimos cosas como, te prohíbo que vuelvas a pensar en eso, te exijo que no lo vuelvas a decir. Estas cosas solamente son para locos. No, hombre, no digas eso. O sea, las cosas que me dicen no son para tanto, ¿no? Y empezamos a negar y desvalorizar los sentimientos y las emociones y la situación de crisis que está viviendo la otra persona, ¿no? Evidentemente, los estudios nos indican que sí hay ciertos trastornos mentales que están asociados o que tienen un mayor, digamos, pues riesgo o posibilidad de que ocurra un suicidio, ¿no? Estos son pues la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la relación con el consumo de sustancias y que bueno, pues que finalmente pues sí hay una pues posibilidad mucho más grande que ocurra un suicidio que a lo mejor otra persona que no curse con este tipo de trastornos. Sin embargo, sí habría que decirlo, el suicidio no es un diagnóstico per se, o sea, hay una serie de condiciones y una serie de situaciones que se van
sumando para que la persona presente una ideación, un intento o un suicidio consumado, y que desde ahí habría que hacer la intervención o el abordaje, ¿no? Habría que decir en este sentido que la persona que vive una situación de riesgo de suicidio, pues en realidad, y lo vimos también en el video muy claramente, las personas no quieren dejar de vivir, o sea, su cometido no es dejar de vivir, su cometido es dejar de sufrir. Y en ese sentido, habría también que entender y difundir que las personas que viven una situación de riesgo de suicidio, pues viven o tienen y viven, y por eso es el cansancio y la situación de desesperanza, con un dolor psicológico insoportable, ¿no? Y en ese sentido me parece que es mucho más fácil poder comprender este tipo de situación de dolor cuando lo hacemos una pequeña analogía con una situación física, ¿no? Y entonces pensemos, pero eso digamos que es más fácil de entender porque ya hubo todo un periodo de aprendizaje para poder atendernos en el sentido de lo físico, ¿no? Y entonces hay un dolor de estómago, hay un dolor de cabeza, hay un dolor de muela. Y por ejemplo, en los dolores de muela, que a lo mejor la mayoría de las personas lo hemos llegado a sufrir en algún momento de nuestras vidas, pues primero está el dolorcito, ¿no? Y a lo mejor es soportable. Y luego, pues va intensificándose, hasta que de repente, pues dejas de trabajar, dejas de pensar, dejas de dormir, dejas de comer por el dolor de la muela, ¿no? Y en ese sentido, pues de alguna manera, si nos dicen, si ahorita yo traigo un dolor insoportable de muela y me dicen, pues cómete clavo o tómate esa pastilla o cómete tal té o tómate o lo que sea, en ese momento de desesperación yo puedo llegar a hacerlo. Y sin importar si eso va a tener un efecto, digamos, no tan benéfico para mi persona, ¿no? Y entonces este ejemplo a mí me ayuda como poder entender si lo trasladamos a la situación de un dolor psicológico insoportable para las personas que presentan riesgo de suicidio, ¿no? Entonces hay un dolor que es insoportable para las personas y que su única salida en ese momento para estas personas es el suicidio. Y en ese sentido, por eso es importante difundir esta información a la población en general, porque en ese entendido, entonces podemos saber que esta persona, aunque nosotras y nosotros podamos ver otras alternativas a sus problemáticas o a su situación de vida, pues la gente no la alcanza a ver, porque vive una situación insoportable. Y en ese sentido, pues no bastaría con solo escucharle, que de primera instancia es lo que hay que hacer, y de primera instancia es lo que hay que acompañar, y de primera instancia es lo que hay que respetar, ¿no? Lo que nos comenta, poder tener un espacio de diálogo, de respeto y de mucha confianza ante lo que el otro o la otra persona nos está comentando, ¿no? Pero finalmente sí habría que, pues, recordar que al final esta es una situación que compromete la salud mental y física de la persona. Y en ese sentido, así como un dolor de muela se tiene que atender, pues un dolor emocional se tiene que atender. Y entonces, ya también lo dijo el maestro Daniel, no basta con decirle, échale ganas, todo va a estar bien, mañana sale el sol, esto se te va a quitar de la mente, no pienses en eso y ya. Es decir, sí se requiere de un tratamiento especializado. Entonces, bueno, la invitación a partir de esa pregunta que se aborda en este foro, pues sí me parece que es sí escuchar, sí acompañar y posteriormente, pues generar que la persona pueda recibir un tratamiento especializado, ya sea en un centro de salud, en las líneas telefónicas de atención que tenemos, en un particular, en donde tenga la población algún tipo de acceso a los servicios de salud mental. Y la otra opción, digamos, la otra tarea de todas y de todos es difundirlo, porque también, ciertamente, también lo dijo el maestro Daniel, la gente a veces sí quiere ir, pero no sabe ni a dónde, o sí identifica que le pasan ciertas cosas y ciertos indicios y ciertos indicadores, pero desconoce que tiene que ver con un tema de salud mental.
y que esa es nuestra tarea. Ahorita en lo, digamos, en la salud pública es lo que habría que estar atendiendo. Decirle a la población que me parece que también podemos entenderlo como las cosas físicas o la transición de las enfermedades físicas que se ha abordado desde la difusión de los signos y síntomas para poder atenderse de manera adecuada. Y entonces en los temas de salud mental, pues también habría que abordarlos desde ahí. Hay que hacer difusión con los signos y síntomas y difusión de los servicios de salud mental para que la población pueda poder tener acceso a estos servicios y entonces decirle a la gente e invitar a la gente a que pueda atender todas estas sintomatologías que finalmente tienen que ver con un problema de salud mental que se va deteriorando evidentemente con el tiempo. Muchas gracias, maestra Berta. Seguimos con nuestra última pregunta hacia nuestra panelista y nuestro panelista, que es, ¿cómo podemos apoyar a una compañera o compañero que está considerando el suicidio? ¿Cuál sería el tratamiento adecuado? Y como comunidad universitaria, ¿qué acciones podemos tomar para prevenir el suicidio? Gracias. Ya llegamos a este punto en el que vimos que no hay una sola causa, no hay una sola trayectoria suicida y no todos tienen los mismos factores de riesgo y de protección. Entonces, la forma de apoyar también es muy variada. Básicamente, lo que sí siempre va a funcionar es hacer este acompañamiento, esta vigilancia. Básicamente se trata de hablar con las personas. Y yo cuando digo hablar con alguien que está en riesgo, quiero decir más bien escucharle. No hablar en el sentido de echarle un rollo, de convencerlo, de hacerle cambiar sus opiniones, su dolor o lo que sea, sino hablar significa abrir un espacio de interacción y en el que la persona pueda expresarse. Una noche, una tarde, sí me escucho, una tarde de hablar de problemas, de la tristeza, de los enojos, generan más alivio y generan más terapia que no sé, que todos los rollos del mundo o todos los libros de autoayuda del mundo. Entonces, esto de estar atento a la persona, de darles espacios de expresión, de no juzgarle, por supuesto, no regañarle por pensar o sentir lo que esté sintiendo, sino más bien hablar incluso hasta del tema, preguntar literalmente cuando percibimos que hay algún riesgo, se prenden los focos rojos, nos entran miedos o dudas, preguntar directamente, ¿has considerado suicidarte? ¿Has estado pensando en quitarte la vida? Quizás deseaste estar muerto, ¿sí? Hay que preguntarlo directamente. Era un mito esto de no abrir el tema, de no dar ideas, pero es un mito. Sería como inventar el hilo negro, ¿no? Como pensar que hay gente que jamás lo ha considerado. Hay un axioma en suicidología que dice, no es intrínsecamente malo considerar el suicidio como una opción de muerte. Pensar alguna vez en el suicidio no es patológico. Lo patológico, lo peligroso es cuando se piensa como la mejor opción o como la única opción o cuando ya ni siquiera se piensa, sino se está buscando llevar a cabo, ¿sí? Entonces, hay que hablarlo, hay que hablar del tema abiertamente, sin juzgar, con cercanía, etc. Otra medida se llama tejer redes de apoyo o sin tecnicismos se le podría decir regar el chisme. De plano hay que hacerlo, por supuesto con ética, hay que preguntarle a las personas si con alguien más lo pueden platicar o quizás no toda la problemática, unos elementos, ¿no? Con quién puede pasar una tarde y cotorrear, convivir, etc. Pero en cambio sí hay que regar el chisme en el sentido de, incluso sin el permiso de la persona que esté en riesgo, notificarle a sus responsables, a padres o tutores, a familiares que viven cerca. Brevemente les digo, en una intervención telefónica de alguien que tenía mucho riesgo suicida, me dijo, estoy hablando ahorita porque no me maté hace rato. No me maté porque salí al terreno baldío a buscar una cuerda para colgarme y no encontré. En ese punto está el suicida, en el que su vida depende del azar, de encontrar o no una cuerda, ¿sí? Si las personas en su entorno supieran del riesgo, supieran cómo reaccionar, en cuanto lo vean haciendo algo peligroso, podrían llamarle, acercarse, platicar con él o otro nivel de apoyo. Cuando hay mucho riesgo, de plano, ni siquiera platicar, ni perder el tiempo, sino tomar medidas de urgencia. Este es otro como categoría de respuesta y es
Cuando hay alta letalidad, cuando la persona tiene poca capacidad para escuchar, para controlar sus emociones, o es muy impulsiva, o ya llevó a cabo algún acto, ya tomó pastillas, ya se cortó, ya no hay que platicar, ¿verdad? Ya no hay que avisarle a los demás. Hay que tomar acciones de urgencia, y eso es básicamente hablar al 911, y ahí se mueve pues todo un dispositivo, ¿no? Policial, de salud, el que sea necesario. A veces estas medidas de urgencia también pasan por esconder más medios letales, o sea, alejarlo de azoteas, de alturas, esconder medicamentos, armas, cuchillos, estarlo vigilando. A veces las familias se encuentran en el punto en el que sí tienen que vigilar constantemente a alguien que ha mostrado que va incrementando su riesgo, ¿sí? Dormir con la puerta abierta, por ejemplo, preguntarle constantemente, incluso hasta por WhatsApp, ¿no? Por mensajes. ¿Cómo has estado? Si tienes algo que platicarme, aquí voy a estar disponible, etcétera. Algo nos ha enseñado este confinamiento, y es que podemos estar cerca, aunque no estemos físicamente cerca, ¿verdad? O sea, virtualmente podemos dar más acompañamiento y más seguimiento que no se necesita vivir o estar desvelándonos, digamos. Otra medida de urgencia es, por supuesto, bueno, medida de reacción. Cuando hay riesgo de suicida, ya lo dijo contundentemente Berta, la atención profesional. Y por ahí va la segunda pregunta, ¿verdad? Ya para no hacer más tiempo. ¿Cuál es la atención profesional que necesita alguien en riesgo de suicida? Depende de sus circunstancias. Hay un gran campo que es la atención psiquiátrica, que atiende sobre todo al organismo, a ese mal funcionamiento neuronal, hormonal, homeostático, que por medio de medicación adecuada baja la ansiedad, genera más capacidad de pensamiento, baja la impulsividad, o no sé, hay varias dianas terapéuticas, varias cosas, y por eso cada medicamento es personalizado, ¿no? De hecho, tarda la gente en atinarle, junto con su psiquiatra, cuál es la combinación y la dosis adecuada para sus circunstancias, considerando su peso, sus características físicas y emocionales, etc. Los psiquiatras suelen ser la primera barrera porque contienen, calman por medio de pastillas. Y otra gran barrera, por supuesto, es la atención psicológica, que ahí se divide en un montón de variedades, ¿no? Centradas en el problema, centradas en sobrevivir, en hacer, digamos, convenios para que la propia persona baje el riesgo, que sepa cómo reaccionar, a quién acudir, cómo identificar cuando ya viene ese pensamiento suicida, etc. Hay psicoterapias más profundas en las que intentan eliminar los resortes o los motivos que originalmente llevaron a la idea suicida o al riesgo suicida. Entonces, bueno, psicológicamente hay gran variedad. También la persona tiene que estar a gusto, con capacidad de alianza con su terapeuta, y ese terapeuta también tiene que estar en contacto con la familia. Recordemos, red de apoyo o regar el chisme es una de las medidas básicas. Y hay otro tercer nivel de tratamiento que no es excluyente, que se puede hacer una combinación de los tres, que es la atención en crisis, ¿sí? Independientemente de que esté en tratamiento psiquiátrico, de que vaya a psicología, de que tenga gran cantidad de recursos, esa mala noche en la que explotaron los determinantes, que le entró la desesperanza, que vio unos medios letales a la mano, quizás en ese momento necesita la atención. Y para eso hay muchas formas, ¿no? Su propio terapeuta lo puede atender por teléfono de urgencia. Hay líneas, aquí van a hacer el comercial, ¿verdad? El mismo video tenía los comerciales de líneas de atención urgencia. Hay servicios de chat y hay servicios que no son profesionales, pero son de gran ayuda. Sí se recomienda servicios, estoy hablando de religiosos o espirituales, acudir con amigos o familiares, etc. O sea, la atención en el momento oportuno puede salvar vidas. Y bueno, se hacen combinaciones entonces de los distintos tratamientos. Por último, para hablar a nivel de salud pública, en una comunidad educativa, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer un montonal de cosas. Lo digo así ya brevemente porque ya voy a empezar a hablar con más prisa. Hay un principio que está promoviendo la Organización Mundial de la Salud, en la que dice que si queremos atender a la persona que está en alto riesgo de suicidio y echarle todas las ganas y todos los recursos para salvar las vidas, sí vamos a salvar vidas. Va a ser una buena inversión, pero de todos modos va a haber gente a nivel comunitario que
que no se pueda salvar, digamos, ¿no? O que persista su riesgo. Si, en cambio, se hace una inversión para mejorar la salud en términos globales, va a haber menos personas que caigan a esa colita de la distribución normal, que es estar en riesgo. ¿Sí me explico? No vamos a gastar solamente en los que están en el máximo riesgo, sino vamos a sanar, a mejorar la conducta de la población. Hacer prevención primaria, es lo que quiere decir Paul Jeep, es el autor de esta propuesta, que entre más abarques, mejores resultados vas a tener. Y entonces, ya para decirlo en términos concretos, una universidad puede salvar vidas poniendo flores en las jardineras, generando espacios de convivencia y de esparcimiento, promoviendo servicios de salud, ¿sí? Que haya más psicólogos, que haya capacitación o canalizaciones, que haya detección oportuna, ¿sí? De distintas patologías. Ya lo dijo Berta, hay muchas comorbilidades que aumentan el riesgo, que generen mayor comunicación con padres de familia, por ejemplo, que quiten espacios letales, ¿no? O sea, tal cual, que tapen el acceso a la azotea, que prohíban la entrada de armas. ¿Sí me explico? Entonces, dije todo un rango de actividades, desde las estructurales y preventivas hasta tal cual la oferta, la entrega de servicios de salud. ¿Sí me explico? Pasando, repito, por último, por las comunitarias, ¿no? Generar mayor convivencia, mayor atención y fomento a la salud va a salvar vidas. Parece que no es difícil de registrar cuántas vidas se salvaron, pero es mejor eso que esperarnos hasta el final, hasta que la gente esté desarrollando un alto riesgo. Y para más medidas, ese texto de Paul Jeep es el comercial, tiene un listado de medidas que se han llevado a cabo en los países, de todo tipo, preventivas y curativas, y alguna de esas podemos llevar a cabo en nuestras comunidades. Y ahí le dejo, porque la literatura es muy amplia y el tiempo muy breve. Así es. Muchas gracias, maestro Daniel. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas que hicieron por acá nuestras invitados y nuestros invitados. Entonces, les vamos a empezar a dar lectura. La primera pregunta es: ¿cómo puede afectar a la persona y a su entorno social después de un intento de suicidio? Déjenme decir dos palabras acerca de ese tema. Me encanta que haya planteado la pregunta cómo le puede afectar. Hay teorías que le llaman sobrevivientes del suicidio. Aquellos familiares o amigos o personas cercanas que vivieron el suicidio de alguien o el intento de suicidio de alguien. Se recomienda más llamarle afectados, porque sobreviviente es una denominación permanente, ¿sí? Alguien que sobrevivió a algo, toda su vida se puede llamar sobreviviente. Y alguien afectado no tiene por qué estar afectado toda la vida. Y otra, sobreviviente implica más implicación con el hecho, ¿no? Como que tuvo algo que ver muy cercano, y afectado, hay muchos niveles de afectados. ¿Cómo afecta a las personas? Un suicidio consumado en Francia se calcula que genera una crisis, una ruptura vital en 7 personas. Y estamos hablando de un país europeo en el que hay menos apapacho, como en los mexicanos, ¿no? Que estamos más cerca. El intento de suicidio mismo también genera esa afectación, y otra cosa peor, aumenta el riesgo en su comunidad, ¿sí? Se han detectado clústeres, se llama, cuando en comunidades educativas o escuelas hay un intento de suicidio y luego hay otro, y luego un suicidio consumado, y entonces genera mayor accesibilidad cognitiva, la idea de, pues sí, tengo también la opción. Genera aprendizaje, ya sé cómo y dónde hacerlo, ya sé que sí funcionó o se generó ciertos efectos, etc. Y entonces, lo que quiero decir es que aumenta el riesgo de suicidio para toda su comunidad, genera crisis psicológicas o rupturas en sus ciclos vitales en los demás, y, por supuesto, ya lo que habíamos dicho hace ratito, un daño permanente a la salud. Alguien que intentó un suicidio
podemos considerarlo como alguien que tuvo ya un esguince en un tobillo, queda tocado de esa parte, ¿no? Queda sensible. Sobrevivió, quizás tuvo un buen tratamiento, pero ante otro momento crítico de la vida se activa el modo suicida, le llaman los cognitivo-conductuales. Se activa ese momento de vida de constricción cognitiva y en el que dicen, pues me mato, ¿no? O sea, estoy más cerca de él. Entonces, en todos los niveles, a todo mundo afecta, incluso un intento fallido, se puede llamar. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Daniel. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede uno proteger, entre paréntesis, no comenzar a caer en situaciones como depresión, etcétera, si uno es el soporte de una persona con tendencias suicidas? Bueno, me gustaría aportar en este sentido. Es una pregunta importantísima, es una pregunta que evidentemente uno podría estar acompañando a una persona con riesgo de suicidio y que finalmente esto puede llegar a ser pues agotador, puede llegar a ser o a presentarse una angustia permanente, un estrés permanente, porque pues no sabes en qué momento se puede activar, digamos, esta conducta y este riesgo de suicidio, ¿no? Cuando tú ya te enteraste de que una persona está en riesgo, pues evidentemente pues hay otras cosas que se está generando pues en el, digamos, en el acompañante o cuidador o en el que escucha, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, digamos que hay ciertos actividades que podrían generar un desahogo de esta presión y este estrés, pero sobre todo el hablar, ¿no? La comunicación va a ser fundamental. La preocupación constante de otra persona es algo que genera mucho cansancio. En algunas personas puede llegar a generar hartazgo, enojo, y en ese sentido, pues, empezar a identificar esta parte, porque finalmente cuando uno llega con un cansancio, con un enojo, con un hartazgo, con una irritabilidad ante la situación que vive el otro, puede dejar de ayudar. Y en ese sentido, me parece que lo más importante es primero identificar cómo se está viviendo este acompañamiento hacia el otro y en segundo lugar también recibir apoyo psicológico, ¿no? Porque genera un montón de circunstancias que pueden ser, como ya lo mencioné hace ratito, desgastadoras para la persona y que pueden ir mermando también su propia salud mental. Entonces, yo no puedo ayudar a alguien más cuando ya mi salud mental se viene y se siente comprometida. Entonces, en ese sentido, primero la identificación es importantísima de cómo estoy y cómo puedo seguir ayudando y apoyando. Y en segunda instancia, pues también recibir apoyo profesional, ¿no? Me parece que debemos de trabajar también en el sentido de que uno lo puede con todo, ¿no? Y esta sensación y esta sentimiento de omnipotencia y de decir, bueno, pues las cosas yo las manejo, yo las controlo, yo le puedo ayudar en todo, porque ya bien lo comentamos durante nuestras intervenciones, no solo tiene que ver con una sola manera de apoyar. Hay un montón de cosas que habría que hacer y que en ese sentido, pues también ser muy honestos y aprender también a pedir ayuda, que es algo que luego los mexicanos y en el sentido cultural, pues no tenemos como tan bien trabajado, ¿no? En las familias uno dice, pues se cayó el pequeñito y le decimos, pues aguántate y así es la vida y no llores y todas estas partes culturales y de costumbres que a veces no nos permiten pedir ayuda cuando sí lo necesitamos, ¿no? Hay familias enteras que la persona que todo mundo ve como que se está más deteriorada por algún tipo de trastorno, pues a veces no quiere el tratamiento o no quiere la ayuda o no está convencido de ir a algún lugar a atenderse, ¿no? Y entonces aquí también me parece sí importante decir que la familia puede recibir el apoyo profesional y tendría que acercarse a los servicios de salud mental para poder tener el acompañamiento y poder apoyar a la persona
que en ese momento pues se encuentra en crisis y a lo mejor no le permite la misma crisis pues recibir la ayuda correspondiente, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener como muy en cuenta que yo no puedo ayudar al otro si yo no estoy bien. O la segunda es que cuando yo ya estoy comprometida emocionalmente, tengo que atenderme y ser muy honestos y muy flexibles para poder solicitar la ayuda. Que eso también habría que hacer todo un trabajo de sensibilización para poder decir, necesito ayuda en este momento. Muchas gracias, maestra Berta. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se podría generar la empatía en la sociedad? Ya que muchas veces se cae en es que están mal, perdón, esas personas y no se genera un ambiente seguro. Lo están haciendo, vale, déjenme dar mi opinión. Lo están haciendo ahorita mismo y este es un foro que yo admiro, que yo les felicito, en el que estamos discutiendo y compartiendo información científica, otros enfoques sustentados, saludables, etc. Entonces, esto de hablar del tema, felicito al director Mario que se atreva a hablarlo y además lo hizo de una manera excelente. Al final me voy a permitir darle unas palabras acerca del contenido que compartió. Abrir el tema siempre va a ser más saludable que mantenerlo como un tabú. El tabú se define como la cinta aislante, como esa cantidad de pensamientos, costumbres, etcétera, que nos protegen de acercarnos a cosas que consideramos peligrosas. Nos da miedo saber que alguien cercano se quiere suicidar. Nos causa confusión pensar que alguien quiera terminar con su vida, que en vez de cuidarla, quiera terminar. O sea, son situaciones muy difíciles de pensar, de experimentar, de sentir, y entonces para eso existen los tabús. Está loco, es un chantaje, no lo va a hacer en serio, ¿sí me explico? Son reacciones culturales naturales y entonces hay que combatirlas. Y cómo, pues haciendo divulgación en todos los campos, ¿no? No es un trabajo de psicólogos o de profesionales del mundo psi hablar de estos aspectos de la psicología. A mí me parece que la disciplina que ahorita más ha aportado a comprender el suicidio es la antropología. Por ejemplo, ahorita los antropólogos nos hablan de otros significados que le intenta dar la gente en su contexto o en su cultura a sus conductas suicidas. Y entonces ya los pensamos de una manera diferente. Comunicólogos tienen, como decía, protocolos acerca, bueno, Mario ha de ser experto ya ahorita en protocolos, ¿no? De cómo hablar de un tema como el suicidio sin incitar, dando recomendaciones de apoyo, sin idolatrar, ¿no? O vanaglorizar, o ¿cómo se dice? Romantizar también se podría decir. Entonces, todas las disciplinas podemos hablar de manera informada y atacando estos tabús que son, repito, naturales, pero no saludables. Muchas gracias, maestro Daniel. Y la última pregunta que hay en nuestro chat. ¿Qué tan importante es la desintegración familiar para que la persona lleve a cabo el suicidio? Pues aquí voy a tratar de participar. Pues sí es un factor de riesgo cuando las familias hay ciertos tipos de comunicación, pero sobre todo, no sé, desintegración familiar. Ahorita podemos hablar de muchos tipos de familia y no necesariamente tiene que ver con un factor de riesgo para la conducta suicida, ¿no? Sin embargo, sí hablamos como un factor de riesgo cuando la familia pues no permite la comunicación, cuando la familia no permite manejar los conflictos, cuando la familia no hay un espacio de respeto, cuando la familia se vive situaciones de violencia, cuando en la familia hay situaciones de trastornos mentales en los padres, cuando hay consumo de sustancias en la familia. O sea, me parece que más bien habría que hablar de estos factores que se vienen a sumar para que exista la presencia de un suicidio o que pueda presentarse algún tipo de riesgo de suicidio en algún miembro de la familia, ¿no? Y en ese sentido, me parece sí necesario, que también era otra de las preguntas que no
que ya no comenté, pero que se liga con esta pregunta que ahorita mencionan sobre la familia y que tiene que ver con que también tenemos que estar como muy alertas y estar muy sensibles cuando ocurre un suicidio en una familia. En ese sentido, pues el suicidio, el duelo por suicidio es de los duelos más complicados para atender y que requiere una atención especializada a la que nosotros los psicólogos o digamos el personal de salud mental le llamamos posvención, ¿no? Y en ese sentido, cuando identificamos o cuando vivimos una experiencia, que también ya lo comentó Mario al inicio, que nos queda de cierta manera una marca, nos queda una afectación cuando vivimos la experiencia de un suicidio de alguien, ¿no? Ya sea cercano, familiar, en el centro educativo, en los centros de trabajo, y que bueno, finalmente habría que recibir una atención especializada para evitar que se presente algún otro miembro de la familia con un riesgo de suicidio, ¿no? Entonces, me parece que una de las reflexiones que nos podemos llevar con esta pregunta que nos hacen aquí en el foro es reflexionar cómo nosotros y nosotras estamos manejando los conflictos dentro de nuestra familia, ¿no? Es decir, los problemas cotidianos, los problemas que cada uno de nosotros y de nosotras presentamos en cualquier nivel, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, jóvenes, pues finalmente llegamos a casa pues con una familia de cualquier tipo de familia y la reflexión sería cómo estamos manejando nuestros problemas y nuestros conflictos cotidianos y la invitación sería tener espacios de diálogo, espacios donde las relaciones pudieran ser muy respetuosas, porque bueno, finalmente el suicidio también se relaciona con una situación de vivencia de violencia, ¿no? Y en ese sentido, pues también habría que cuidar esa parte familiar para que no se vuelva pues un factor de riesgo y que se generen pues espacios más bien de respeto y de diálogo con respecto a una problemática o a un conflicto que se pueda vivir en la familia. Muchas gracias, maestra Berta. Antes de concluir nuestro evento, les pedimos a nuestra y nuestros panelistas nos puedan compartir una reflexión final sobre el tema del suicidio. Gracias, Daniel. Pues es un tema que se va a abordar y se tiene que abordar desde diferentes esferas y que coincido con Daniel, me parece que estas son acciones que se deben de abonar, deben de continuar. Creo que el involucramiento de otras profesiones pueden generar mayor resultado que solamente trabajar desde el área de la salud mental. O sea, proyectos como realizar un cortometraje desde la visión de un comunicólogo me parece extraordinario y me parece que sería la única forma de poder atender los suicidios cuando diferentes áreas y esferas de la vida cotidiana y de las profesiones y de los sectores poblacionales se sumen a esta iniciativa de generar información adecuada, de generar espacios de reflexión, porque me parece que este es un cortometraje que nos invita a la reflexión, sobre todo en el sentido de que los suicidios son prevenibles, ¿no? Y que en esa parte tendremos que sí socializarla y difundirla y tenerlas todos como muy en nuestra mente, muy clarita. Y también recordar que las intervenciones que se hacen desde comunicación, desde lo social, desde la familia, desde los centros educativos, desde la sociedad civil, desde lo religioso, desde los diferentes pues grupos y sectores poblacionales van a hacer la diferencia, ¿no? El suicidio es un problema de salud pública que viene en incremento y que tenemos que tomar acciones de manera pues coordinada, articulada. O sea, me parece que en la medida en que uno como profesional de la salud mental también invite a otros profesionales a sumarse a estas acciones,
pues se va a generar mucho mayor resultado, ¿no? Los centros educativos, si bien lo decía Daniel con la pregunta que le mencionabas, Vale, con los centros educativos y las universidades, hay un montón de situaciones que podemos hacer y que habría que cuidar sobre todo las relaciones entre los alumnos, entre los profesores, con un ambiente de espacios seguros, ¿no? Un espacio seguro en donde la gente no perciba o no se sienta violentada, no se sienta en un momento y un espacio donde no puede conversar sobre lo que le ocurre, ¿no? Nosotros le decimos a los adolescentes cuando vamos a hacer pláticas de prevención o hacer un tipo de intervención con los adolescentes que pues está bien padre ir a hacer el relajo y echar la fiesta y todo eso, ¿no? Sin embargo, que es mucho más valioso conversar con alguien de cómo te sientes y que en ese sentido, pues habría que luchar para que nuestros jóvenes pudieran tener relaciones mucho más saludables en el sentido, no que no vayan a fiestas, sino que además de ir a fiestas puedan tener un espacio de conversación con lo que sienten realmente, ¿no? Y entonces estas preguntas que en lo cotidiano vemos de ¿cómo te sientes? Ah, muy bien, ¿y tú? Bien. Y ya, y se termina la conversación, me parece que es un buen momento y es un buen espacio este foro para pensar cómo nos estamos relacionando con el otro, ¿no? Y pues generar también tanto una sensación de que yo puedo decir esto que me está pasando, pero también poder entender y comprender lo que el otro le está ocurriendo, ¿no? Entonces me parece que esta es una de las cosas que se tienen que seguir haciendo. Felicito también pues estas acciones y me parece que, Mario, tienes pues sí, una motivación que ya ahorita no lo comentaste, pero sobre todo una ética en cuanto a proporcionar información al final de tu video, que me parece que es fundamental. Después de toda una situación de contrastes entre la vida cotidiana y estas frases que tú estás exponiendo como últimas frases de gente que a lo mejor comete o llega a suicidarse, pues finalmente está las líneas de atención en crisis, los accesos a servicios de salud que tenemos que seguir difundiendo, ¿no? En nuestros alumnos, en nuestras alumnas, en los profesores, en la identificación de personas con riesgo para poder canalizar de manera oportuna, pero sobre todo generar espacios de convivencia saludable. Gracias. No puedo agregar mucho. Después de lo que dice Berta, haces toda una ruta de trabajo, toda una identificación de pendientes, destacas el peligro que es el riesgo suicida como problema de salud pública creciente, particularmente en Guanajuato, todas las áreas o campos en los que tenemos tanto trabajo como sociedad, como profesionales de distintos campos. Quiero platicar entonces, desde mi experiencia personal en una década y media, en 15 años, hablando con personas suicidas o en riesgo de suicidio, no he hablado con nadie, con una sola persona en la que me den ganas de decirle que Freud te bendiga, es tu destino, ya lo planeaste y es así como quieres construir el final de tu vida. Sé que hay casos, que hay gente que lo ha decidido como una opción exenta de patología sin que tenga que ver con una crisis o con una deficiencia o enfermedades, pero son minoría. Sí, no hay gente que se suicide cuando está fuera de una crisis, que sea prevenible, que sea por situaciones modificables. En otras palabras, todos los suicidios son muy lamentables, cada vida y peor que va en crecimiento. Entonces, pues mejor quiero decir mis últimas palabras, otra vez también como Berta, para el documental. Yo te felicito, Mario, hiciste un gran trabajo que a mí me permite surfear en las dos perspectivas, en la perspectiva sí de los que se fueron, de lo último que dijeron, que quizás lo señalaste de una manera que a mí me conmovió, que quizás los vimos entre tus imágenes, ¿no? Que quizás era uno de ellos que no alcanzamos a detectar porque la vida cotidiana y por un montón de razones, pero también me permite interpretarlo como desde la perspectiva de los que se quedaron,
de los que siguen su vida cotidiana, pero una vida rota, una vida disociada, tal como lo plasmaste de una manera bien, bien bonita, con unas imágenes que no se correspondían con los sonidos de los dos tipos, ¿no? Con las notas que tenían su propia carga emotiva y la música que tenía de por sí disonancia. Entonces, el mundo disonante de la gente que está al final de la vida, ¿sí? Y sobre todo los que se quedan, como decía, como si, a mí me gustó más entenderlo, no como la despedida de los que se fueron, sino como la voz que se quedó en los que se quedaron. Pero bueno, así es como yo lo interpreto. Finalmente, das mucho que hablar. Eso a mí me parece que define una buena obra de arte, que te permite, además del goce estético, el goce interpretativo o dar muchos mensajes. Te felicito porque tus mensajes en lo artístico son bellos, en lo ético, ya lo dijo Berta, son adecuados, son saludables. Ojalá que tengan mucha difusión y ojalá que tengas muchos trabajos en el futuro. Por último, felicito otra vez a la Ibero por organizar esto. Vale, le agradezco a Vale y a todo el equipo. Les agradezco la invitación para poder seguir discutiendo este tema al que le he dedicado mi vida y en el que voy a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Berta y maestro Daniel. Pues para cerrar con broche de oro nos gustaría conocer a Mario, unas palabras sobre todo este impacto que generó su documental, y el cual estamos profundamente agradecidos y agradecidas de que nos lo haya hecho partícipe para poder hacer este evento. Pues yo quiero agradecerles mucho por sus comentarios, y para mí es como extremadamente gratificante y satisfactorio saber que pues el objetivo o el cometido del documental de alguna forma como que se cumple o es suficientemente efectivo. El asunto de poner bueno, cuando estuve investigando sobre cómo hacer un producto comunicacional sobre este tema, una de las constantes era que siempre debes de ofrecer acceso a los apoyos que existen, ¿no? Tienes que poner los links o los números de teléfono o demás. Entonces no quise que faltara eso. Y creo que es lo mínimo que puedes hacer realmente. Porque pues ninguna obra de arte o ningún producto cultural va a arreglar los problemas de la realidad social. O sea, no vas a evitar que haya suicidios con un cortometraje, no vas a terminar con las guerras, ni con el hambre, ni con ningún problema se va a arreglar desde la comunicación. Pero sí podemos despertar a la gente que tiene la capacidad de generar el cambio. Eso puede ser como el detonante. Eso es lo que me gusta pensar. Y ojalá, pues para quienes vean el documental así sea, ¿no? Y despierte algo importante en ellos, que es lo mismo que dije al principio, pero después de escuchar esto estoy más convencido que antes. Y muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Les haremos llegar por correo electrónico por parte del programa de orientación psicológica de la Ibero León un agradecimiento a la maestra Berta Patricia López Reynoso, al maestro Daniel Páramo Castillo y al licenciado Mario Alberto González Jiménez por su valiosa participación en este conversatorio. Últimas palabras. Les agradecemos a todos los presentes. Nada más queremos, antes de concluir, recordarles que el programa de orientación psicológica contamos con redes sociales. En Instagram nos pueden buscar como psicológica. Si quieres irlo anotando, ¿vale? Por favor. psicológica_Ibero León. Aquí está. psicológica_Ibero León, y en Facebook, Programa de Orientación Psicológica Ibero León. Si tienen alguna pregunta que se haya quedado sin responder, les agradeceríamos que nos pudieran escribir a la pregunta, ya sea en este foro o de manera personal por medio del correo institucional, y aquí comprometemos a nuestros especialistas a que nos puedan apoyar a responderlas, y las publicaremos en nuestras redes sociales en el transcurso de esta semana.
Les agradecemos a todas las alumnas y todos los alumnos presentes y a las maestras y maestros que hacen partícipes a sus grupos de las actividades del programa de orientación psicológica. Les recordamos que pueden solicitar orientación psicológica en el CIDE por medio del correo electrónico orientacionpsicológica, todo junto sin acentos, @iberoleon.mx. O de manera presencial en las oficinas del CIDE. Nosotros nos encontramos ubicados en el edificio H, justo arriba de la enfermería. Estamos convencidas de que su presencia abona el cuidado de la salud mental y emocional de nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias a todos y a todas por su participación y asistencia. Sí, la sesión se quedó grabada y ahorita estoy viendo aquí en el chat, se quedó grabada y las haremos llegar a algunos maestros, maestras que nos la soliciten para que pueda ser también un material de consulta para sus clases. Muchas gracias, maestro Daniel, Berta, Mario, gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias, buen maestro día. Daniel. Gracias a ustedes, saludos. Saludos. Gracias, Mario, felicidades. Gracias a ti, en verdad. Muchas felicidades. Nos Gracias vemos por pronto. compartir. Nos vemos. Bye. Bye.